Bueno, buenas noches. Vamos a seguir con la clase de manera virtual. Hoy vamos a ver el anexo B del decreto 3549 y vamos a ver toda la descripción de el estudio de evaluación de impacto ambiental. Entonces, ya hemos visto el índice del anexo B. Vamos a hacer énfasis en la identificación de impactos, que es el capítulo 3, en la evaluación de impactos, que es el capítulo 6, y en el PPM pasa, que son el capítulo 7 y 8. Entonces vamos a arrancar. Bueno, en estas diapositivas iniciales están las definiciones de acuerdo al Reglamento de Prevención y Contaminación Ambiental de qué es un estudio de evaluación de impacto ambiental y todos los factores que se utilizan para la evaluación. Está también la definición de identificación de impacto, medida de mitigación, que es un PPM, eso ya lo vimos, que es un PASA, y vamos a entrar puntualmente a ver a través de un ejemplo los capítulos más relevantes del anexo B, que son 16. Bueno, entonces vamos a utilizar un proyecto real que se llama ampliación de capacidad de transporte de un gasoducto. Este proyecto requirió, por su categoría, la aprobación de un estudio de evaluación de impacto ambiental. Entonces, este es el formulario que se presenta. Ya habíamos visto que tiene información general, información de dónde va a ocurrir el proyecto, en qué consiste el proyecto y finalmente la declaración jurada de todos los datos que estamos incluyendo en este formulario, con la firma del representante legal y del consultor RENCA. Entonces, como yo les había explicado, este anexo B, adicional de el llenado que exige del formulario el decreto 3549, debe ir acompañado de un resumen ejecutivo que respalde toda la información que estoy adjuntando en el formulario. Entonces vamos a ver las partes más importantes. Entonces, en este ejemplo, el proyecto consiste en la ampliación de capacidad de un ducto que transporta gas natural. Entonces, normalmente las ampliaciones consisten en construir un ducto nuevo o directamente construir un ducto paralelo al existente y conectarlo en dos puntos. Entonces, el objetivo del proyecto está ligado a incrementar la capacidad de transporte de gas por ductos. Se va a construir un ducto de 22 kilómetros y se va a convertir un ducto existente de 40 kilómetros de longitud. Entonces, acá nos dice en qué parte está ubicado el proyecto. Hay georreferenciación de todos los puntos por donde va a pasar el ducto. Nos describen cuál es el clima, las precipitaciones, qué tipo de recursos hídricos hay en la zona, qué partes interesadas habitan o van a ser potencialmente afectados por el proyecto. Y nos dice también cuál es el objetivo del estudio de evaluación de impacto ambiental. Entonces, es identificar y evaluar impactos positivos y negativos potenciales durante la implementación, operación, mantenimiento y abandono del proyecto. Entonces vamos a ver ejemplos de cada fase del proyecto, cómo se identifican impactos y cómo se evalúan. Entonces, todo proyecto tiene una justificación, normalmente es por demanda del mercado. Lo más importante que se debe tener en cuenta en un estudio de evaluación de impacto ambiental son las líneas bases con las que yo voy a comparar los impactos potenciales que identifique, para ver cuál es qué tipo de
de magnitud de impacto voy a tener de acuerdo a una línea base previo a que yo ejecute cualquier actividad. Entonces, todo esto son definiciones de elementos que componen el estudio de evaluación de impacto ambiental. Acá nos dicen que los impactos están asociados a la construcción de la línea, caminos de acceso y los derechos de vía que yo tenga que utilizar o el área que tenga que desmontar alrededor del tubo para poder intervenirlo en cualquier momento y hacerle mantenimiento. Entonces vamos a tener mediciones asociadas a indicadores físicos, bióticos y socioeconómicos y acá nos describen cuál va a ser los elementos constructivos del proyecto. Entonces van a construir un ducto de 22 kilómetros y otro ducto de 40 kilómetros. Perdón, el primero lo van a adecuar, el de 40 kilómetros, y el otro sí lo van a construir, el de 22 kilómetros. Entonces, estas son las actividades propias de una construcción de un ducto. Habilitan el campamento donde van a estar las personas, movilizan equipo y personal, empiezan a llevar todos los insumos como son la tubería y demás elementos que apliquen al área donde va a hacer la construcción, hacen soldaduras, hacen pruebas de radiografía y gammagrafía para asegurar que las soldaduras estén bien hechas, abren zanjas, bajan la cañería, la tapan, hay actividades donde tienen que cruzar la cañería nueva, un río, y eso se llama cruces especiales, hacen pruebas para determinar que no existan fugas en las cañerías nuevas que se van a construir por tramos. Eso se llama prueba hidrostática. Ahí utilizan agua, someten a altas presiones la cañería y si no tiene fugas liberan ese tramo de línea. Bueno, eso es en la parte de ejecución. Después en la operación y mantenimiento están las actividades propias de operación del ducto y los mantenimientos preventivos y correctivos. Y finalmente, en la etapa de abandono y restauración, pues está el abandono de equipos, el desmonte de equipos, limpieza, restauración y ya cierre del área intervenida. Bueno, entonces vamos a adelantarnos un poco a lo que nos interesa. Bueno, acá nos están diciendo una descripción de los recursos que vamos a utilizar, por ejemplo, agua, arena, ripio, qué tipo de mano de obra vamos a utilizar, qué tipo de elementos constructivos vamos a usar como válvulas, cromatógrafos, medidores ya en la etapa, ya para la medición como tal del gas que transporte, generación de energía. Nos dice un monto de inversión que tenemos que tener como en cualquier proyecto, hay un cronograma de ejecución del proyecto y en esta diapositiva estamos viendo cómo se va a levantar la línea base social. Entonces acá nos van a hacer una descripción en el estudio de evaluación de impacto ambiental de todos los componentes sociales del área donde vamos a intervenir, desde extensión, densidad de población, el idioma que hablan, la educación, las vías de transporte, cuál es la economía propia de esa región, etc. Bueno, después vamos a tener la línea base ambiental que nos va a describir el ambiente físico, puntualmente suelos, topografía, erosión. Después tenemos la descripción del clima, qué ríos, qué efluentes o recursos hídricos hay representativos en el área, cómo es la flora, cómo es la fauna y si existen áreas protegidas, es muy importante. Bueno, acá hay una descripción de todo lo que acabamos de ver, eso ustedes lo pueden leer, es sencillamente información característica de un sitio.
Y acá ya tenemos la identificación de impactos. Entonces, vamos a ver tablas donde nos van a decir cómo se identificaron los impactos ambientales. Bueno, entonces, por ejemplo, para este proyecto, en la etapa de ejecución se tenían dos actividades principales, que era la construcción del ducto y la construcción de un ducto de 25 kilómetros y la adecuación y conversión de otro ducto de 40 kilómetros. Entonces, tanto la construcción como la adecuación de ese ducto existente tienen las mismas actividades. Entonces, lo que vamos a hacer posteriormente a describir actividades por etapa es para cada una de estas actividades puntuales ver qué impactos significativos o relevantes o propios o inherentes a la actividad debo considerar. Igual para operación y mantenimiento y para abandono y restauración final. Bueno, también me dice este documento que debo predecir también impactos potenciales que pueda haber por la intervención que estoy haciendo de esta zona. Entonces, por ejemplo, voy a incrementar el tráfico vehicular porque voy a construir una carretera, voy a aumentar la densidad poblacional porque muy posiblemente por la construcción del ducto se desarrolle más la economía en el sector y existe una migración de gente, etc. Bueno, entonces acá tenemos la matriz de identificación de impactos. Si ustedes ven, en esta parte está el medio, por ejemplo, físico, el recurso específico. Acá están los impactos como tal y acá están discriminados específicamente las actividades propias de cada fase. Entonces, para la fase de ejecución tengo estas actividades, para la operación tengo estas y para abandono tengo estas. Entonces, yo lo que voy a hacer es identificar para qué actividad aplica todos estos impactos que yo tengo acá y hago un cruce. Entonces, por ejemplo, voy a generar ruido como un aspecto ambiental que se convierte en un impacto cuando haga movilización del personal. Voy a generar erosión en la etapa de ejecución cuando empiece a hacer movimiento de tierras por adecuación y nivelado del derecho de vía. Voy a tener impactos de alteración del régimen hídrico cuando haga excavación de zanjas. Si por ejemplo hago una excavación de zanjas en un drenaje natural, puedo alterar, por ejemplo en época de lluvia, la manera como el agua se comporte en un terreno y podría hasta ocasionar que se inunde un terreno. Bueno, lo mismo tengo para un medio biótico humano. Hagamos un ejemplo, por ejemplo, para el humano. Tengo, por ejemplo, como un impacto que puede ser positivo la contratación de mano de obra local. Entonces, este impacto va a estar presente en todas las actividades de ejecución, porque va a requerir mano de obra. En operación no, porque voy a tener personal propio de mi empresa operando mis equipos y el ducto como tal, pero en abandono sí vuelvo a tener contratación de mano de obra no calificada para el desmonte de todos los equipos. Bueno, entonces cuando yo predigo impactos tengo que tener en cuenta también cómo los voy a mitigar y cómo voy a ejecutar planes concretos para eliminar o mitigar esa potencialidad del impacto. Entonces acuérdense que siempre hablamos de ppm pasa. Bueno, entonces una vez que identifiqué los impactos, ahora los voy a evaluar. Vámonos directamente a la tabla de evaluación. Acá tenemos antes de la tabla una escala de evaluación que nos va a explicar cómo se evalúa de acuerdo a este modelo internacional de evaluación que aplican muchas consultoras y que utilizan los consultores Renca. Se van a tener indicadores cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos son, por ejemplo, carácter del impacto, si es reversible o no, si es temporal o definitivo, si ocurre en un punto, en un área, en una región o en un departamento, o si el impacto
afecta directamente a algo o de manera indirecta. Y también tenemos los cuantitativos, que los voy a medir de acuerdo a estos rótulos: presencia del impacto, desarrollo del impacto, duración del impacto, magnitud del impacto, y al final voy a tener un índice cuantitativo que se llama IEA, o índice de evaluación ambiental. Entonces, este índice de evaluación ambiental no es más que, una vez que yo tengo números en cada uno de estos factores o de estos atributos, los voy a multiplicar por una constante que los consultores ambientales le asignan a estos atributos dependiendo de factores específicos del contexto donde voy a intervenir. Entonces, empecemos por la descripción de los cualitativos. En carácter del impacto, el impacto puede ser positivo o negativo. En reversibilidad puede ser reversible o irreversible. En temporalidad puede ser temporal o continuo. En concentración, bueno, puede ser regional, local o puntual. En acción de impacto puede ser un impacto directo o indirecto. Y para el cálculo de este índice de evaluación ambiental, yo lo que voy a hacer es aplicar esta fórmula. ¿Cómo interpreto el resultado del IEA o del índice de evaluación ambiental? Comparándolo con esta escala. Si me da entre 1 y 3,9, el índice es bajo, y eso me da a entender que la potencialidad de mis impactos no es considerable. Si me da entre 4 y 6,9 es medio, y si me da entre 7 y 10 es alto. Entonces, dependiendo del apetito de riesgo o del nivel de prevención que yo quiera en mi proyecto, voy a tener más consideración en alto y medio que en bajo. Puntualmente me podría abocar sencillamente al tratamiento de los altos. Bueno, entonces acá vemos la tabla de evaluación. Por ejemplo, para el medio físico, el recurso de geología, el impacto que tenemos es cambio en la geología, ¿sí? Entonces, este cambio en la geología tiene un carácter de impacto negativo. Es reversible, no es definitivo, es local y es directo. Entonces, yo esto lo hago comparándolo con el cuadro que les acabo de explicar. Este es el cualitativo. Para el cuantitativo, yo aplico valores entre 1 y 10, la escala de 1 a 10, dependiendo de la información y la línea base que yo tengo. Entonces, por ejemplo, para el cambio en la geología, en este caso se calificó con 2, porque el impacto va a tener una muy baja presencia, va a ser poco significativo, no va a tener una potencialidad grande, es decir, el desarrollo de impacto va a ser controlado, va a ser de corta duración, y el cambio que me va a ocasionar en la geología existente no es representativo. Entonces, al final lo que se hace es un promedio aritmético y se obtiene el índice de evaluación ambiental, que en este caso sería bajo, porque está entre 0 y 3,9. Y de igual manera, para el recurso suelo, el factor de impacto compactación, acá tenemos la valoración cualitativa, y en la cuantitativa nos sigue dando el índice bajo, porque está en 3,9, y acá ya nos da medio en erosión. Bueno, así lo podemos aplicar para todos los medios, para todos los recursos. Por ejemplo, en este caso, un impacto que es positivo, que es el aumento en ingresos de regalías por el IDH, me da un índice de evaluación ambiental de 7. Entonces, en este caso, lo que me sugiere es que debo tener un monitoreo adecuado del comportamiento de este impacto para asegurar que en realidad sea positivo a través de todo el proyecto. Bueno, vamos a continuar. Entonces, esta es la tabla más importante, porque esta es la tabla de compilación de toda la evaluación que yo he hecho en todos los recursos. Entonces, ¿cómo se interpreta? Para
para todos los impactos que yo he identificado como con un índice representativo, los voy a tabular en esta tabla. Entonces, por ejemplo, en el recurso geología, en cambio en la estructura geomorfológica, en la fase de ejecución me dio un impacto negativo de 1,9. Para ese mismo impacto va a ser nulo en operación y en abandono, porque yo no voy a tener actividades que afecten la geomorfología o el suelo, o montañas, o que produzcan erosión. Entonces, para este impacto, lo que me dice esta metodología es que para las 3 fases yo lo que hago es tener el promedio aritmético sumando cada uno de los promedios o cada uno de los valores cuantitativos para que me dé un promedio. Entonces esto sería menos 1,9 más 0 dividido entre 3 da menos 0,6. Para cada impacto yo hago el promedio aritmético, que se va a llamar promedio A, y para cada total por recurso aplico el promedio B, que no es más que solo la suma de los datos de ejecución, operación y abandono. Entonces acá sería menos 1,7 más 0 da menos 1,7. Por ejemplo, miremos en aire. En aire, en ejecución, la suma, el promedio de estos dos impactos me ha dado 5. 2,1 más 2, menos 2,1 menos 2,8 dividido entre 2 da menos 2,5. Entonces hago lo mismo con estos y al final hago una suma de menos 2,5 más menos 1,4 más menos 1,5 y me da menos 5,4. Entonces este menos me representa un impacto negativo que de acuerdo a la escala va a tener una incidencia media. Este va a tener una incidencia baja y es un impacto negativo. Entonces al final, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener todos los promedios B, que son los que me interesan, y al final los voy a sumar por fases. Entonces, ¿qué nos dice la interpretación de esta tabla? Que en la etapa o en la fase de ejecución, que es esta, acá no está el rótulo para que es ejecución, operación y abandono, es donde se van a tener los impactos negativos más representativos del proyecto. Es decir, mi PPM pasa se debe abocar a la etapa de ejecución, definiendo un presupuesto correspondiente a este nivel de impactos para asegurar que el PASA se pueda implementar. La fase con un impacto no tan severo sería la de operación y mantenimiento, porque hace más que todo son mantenimientos preventivos y correctivos, y en la de abandono ya va a ser un impacto positivo porque yo voy a empezar a restaurar el área. Entonces acá lo que me dice es que el presupuesto que yo tengo para mi PPM PASA va a ser más representativo para la etapa de ejecución. Bueno, entonces acá lo que hago es interpretar cada uno de esos índices para cada uno de los factores y hago una evaluación de impactos globales. Es decir, yo empiezo a armar todo mi PPM PASA. Entonces, ¿cómo se organiza en la práctica esta información del PPM PASA? Se tiene un protocolo donde yo voy a relacionar los impactos ambientales significativos que considere después de la evaluación, le asigno un código a cada factor ambiental, por ejemplo, una codificación que los diferencie puede ser una abreviatura seguida de un número, factores ambientales, por ejemplo, AI es aire, AG va a ser agua, SU suelos y SE socioeconómico. Entonces en este caso el código sería agua 1, agua 2. Voy a describir la actividad a la que aplique ese impacto y voy a describir el impacto. Y así sucesivamente acá nos explican el contenido de la tabla. Entonces vayámonos directamente a la tabla. Por ejemplo, este es el PPM en la etapa de operación y mantenimiento.
Acá tenemos columnas de número, código, factor ambiental, ítem, impacto, medidas de prevención, metodología, ubicación, unidad, cantidad y presupuesto. Entonces, vayamos a la primera línea. Para aire 1, en la operación del ducto y mantenimiento preventivo y correctivo, voy a tener un impacto por alteración de la calidad del aire. ¿Por qué? Porque va a tener equipos generadores de energía que utilizan combustibles fósiles. Entonces, ¿qué medidas de prevención y mitigación? Yo puedo hacer un plan de mantenimiento que incluya no solamente la parte preventiva y correctiva, sino, por ejemplo, predictiva también. Entonces, ¿qué metodología voy a usar? Voy a utilizar un plan preventivo que me da el fabricante de los equipos, que incluye cambios de piezas y accesorios antes de que fallen estos equipos. ¿Dónde voy a hacer este trabajo? En el taller que está en el área que construí en el proyecto. Voy a hacer un mantenimiento y la discriminación de tipos de mantenimiento va a estar en una tabla que ellos me están relacionando acá. Bueno, así son para aire, para suelo. Miremos, por ejemplo, uno socioeconómico, que sería S1. Entonces aplica para operación del ducto, mantenimiento preventivo y correctivo. Es un cambio, el impacto va a ser cambio en el estilo de vida de las personas. Se va a aplicar un plan de relacionamiento comunitario. Va a haber un relacionador comunitario que va a medir el mapa de calor o la percepción que tengan las comunidades acerca de los impactos socioeconómicos del proyecto. Dependiendo de esa retroalimentación que se tenga, se van a hacer inversiones que ya están predefinidas dentro de por ejemplo, dentro de la divulgación del proyecto. Ya han sido ya hay convenios o pactos entre los comunarios y los representantes del proyecto. Todos esos costos asociados a inversiones o convenios también se tabulan en una tabla. Bueno, ahora vamos a ver el PASA, que ya es todavía más específico. Entonces vamos a ver un ejemplo de un PASA. Las columnas de esta tabla están también por código, por factor ambiental, por tipo de actividad. Acá está el desglose de todas las actividades que voy a tener, por ejemplo, en la ejecución del proyecto. Para no escribirlas, tengo acá abreviadas las actividades. Todas estas actividades, por ejemplo, para el código aire 1, tienen el mismo impacto ambiental, que es alteración de la calidad del aire. La medida de mitigación es mantener el equipo en condiciones óptimas. El parámetro son registros de mantenimiento realizado al equipo. La ubicación del mantenimiento va a ser in situ, en donde esté el equipo, en donde esté el vehículo. Acá no hay límites permisibles porque normalmente se siguen las recomendaciones del fabricante, teniendo en cuenta las horas de funcionamiento del equipo. Se generan registros fotográficos utilizando una tabla, y todos los mantenimientos tienen costos predefinidos que se cargan en órdenes de trabajo y que están asociadas a una tabla de costos. Bueno, y esa sería la presentación de la clase de hoy. Muchas gracias.